Usen los micrófonos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto, gracias por invitarme para compartir esta presentación contigo y con Leandro. Bueno, una grata sorpresa leer estos 9 cuentos. Yo ya había leído 2 libros tuyos, El del Príncipe y Amantísima, que, bueno, los dos muy buenos y muy diferentes también. Y nuevamente me sorprendo gratamente, como con un ingrediente nuevo acá, o 2 ingredientes nuevos, o 3, no sé, muchos. Por un lado, como una cosa que ya lo adelanta el título, una empresa llamada La Humanidad. La palabra empresa y humanidad tienen como algo, para mi gusto, un poco antagónico, o no sé, capaz que no es antagónico, pero hay algo ahí materialista y humano, ¿no? Que está muy presente en los cuentos. Hay también como algo muy presente del arte y de la historia del arte, y como una gran investigación en los formatos. Como que a priori podría destacar una primera impresión que iría por ahí, pero bueno, como para decir algo y luego seguirla. Bueno, agradecer a Malena, a Leandro por estar acá, a todos ustedes por estar acá, a la Alianza, a Martín. En realidad, el libro es gracias al fondo y gracias a Martín también, porque sinceramente quería decir esto para empezar, que son cuentos que yo te había mandado hace años y vos te acordaste que estaban ahí, y así porque se presentaron. Un poco yo ya los daba como por perdido, yo pensé que nunca se iban a editar. Me interesa responder esto porque diste en el clavo con la palabra empresa. Para mí la riqueza del título, los otros títulos eran 9 de nuestras neurosis más trabajadas y la felicidad es un horror. Pero bueno, nos quedamos con él. Pero la palabra empresa tiene esa doble significación. Para mí la humanidad es una empresa. Es decir, es algo, el sujeto, bueno, ya que estamos en la Alianza Francesa, cartesiano, por Descartes, y que deriva de la Ilustración, de todos los filósofos de la Ilustración francesa, y que sale de la Revolución Francesa y de la República y de la democracia, es algo que debe cultivarse. Digamos, no es una cosa que naturalmente somos esto que se define como la humanidad. Es una cosa que es un sujeto que deriva de unas ciertas ideas filosóficas y que termina en lo que somos ahora. Y que además yo creo que está en un proceso de cambio. Y por eso el título llama la atención sobre eso, y tiene esa dualidad, la empresa de lo que es la humanidad y lo que es una empresa en el sentido mercado técnico, no sé cómo decirlo, un poco como opuesto a eso. Era lo que quería decir respecto a eso. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Me encantó el libro, la verdad, y obviamente me gustaría ir cuento por cuento, algo que no voy a hacer, porque tampoco es un... Pero sí fui viendo algunas cuestiones que hay algo muy interesante, que es cómo ningún cuento se parece al otro, como si fueran todos muy distintos, ¿no? Sin embargo, yo fui encontrando ciertas continuidades o lo que parecen como ciertas obsesiones de tu parte que me gustaron mucho, ¿no? Y algo, no sé, esto lo tiro, no te estoy haciendo ninguna pregunta, pero algo que vi con bastante... que se repite, que es como una suerte
de tensión entre el arte y el horrible mundo de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Entre el arte, entre un mundo ideal y un mundo real, digamos, ¿no? Y eso, de repente vas a recurrir mucho a la pintura, el Renacimiento, digamos, ¿no? Para contraponerlo con un mundo bastante menos mágico, ¿no? Menos religioso que eso. Y eso lo haces en muchos momentos, ¿no? Pero sobre eso no tengo preguntas. Pero lo vi como algo que se repetía y me resultaba muy interesante cómo lograbas oponer esos dos mundos en un mismo espacio, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante es cómo construís espacios. Espacios que no están en ninguna parte. Espacios de los cuadros, los espacios de internet, los espacios de los muertos. ¿No? Hay un cuento, creo, que está hablando desde más allá, hay alguien que está hablando desde internet, o desde un espacio virtual que no se sabe cuál es, de un agujero negro, así que está hablando. Las lecciones de los cuadros me parecieron fantásticas. Y entonces ahí, capaz que podés hablar, no sé si es algo de lo que vos sos consciente o no, pero si podés hablar de esa tensión, digamos, entre lugares en los que habitas, que habitas mientras escribís, ¿no? No que me importe qué es lo que haces, ¿no? O me puede importar, pero me interesa más el proceso de cómo llegás a eso, ¿no? Si sos consciente de que estás construyendo espacios y cómo lo vas construyendo. Primero lo de la atención es así, creo que las dos cosas, la palabra obsesión y la palabra atención tienen que ver con el arte, por lo menos el arte que a mí me interesa, tanto en su producción como en la recepción. Los escritores que a mí me interesan, los pintores que a mí me interesan, son gente obsesiva, ¿no? O sea, que agarra una cosa y la exprime hasta lograr expresar algo que antes no estaba ahí, digamos, y eso tiene que ver también con los espacios, ¿no? Y creo que al consumidor, digamos, de arte, ese tipo de obsesión le sirve también como para descargar esa atención. Digo, lo que funciona en el buen arte, ya sea como, por ejemplo, esta pintura o una escultura, lo que sea, es esa interpelación que nos permite justamente hacernos cargo de tensiones que en el día a día no somos, de las cuales no somos conscientes o no tenemos tiempo para pensar, ¿no? Te interpela, te hace una pregunta, le pasa a uno cuando lee un buen poema o escucha una canción, cuando todo el mundo se ha quedado con canciones en la cabeza, ¿no? Y canciones que uno les va cantando y que resuenan de manera diferente de acuerdo a momentos de la vida en los que uno esté, ¿no? Ya sea de amor, de muerte, que son los temas principales, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con ese título, por eso lo decía, que era el de 9 de nuestras neurosis más trabajadas, porque son esas neurosis, todos los personajes de estos cuentos son neuróticos, o sea, son personas que están ahí en el límite de lo que es justamente una percepción de la realidad y una desconexión total con esa percepción que todos tenemos de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, esa creación de espacios que mencionás justamente están ahí. Un tipo está en una reunión publicitaria presentando una campaña y su cerebro deriva hacia el arte renacentista y se cuelga de pintura de arte renacentista para interpretar lo que le pasa en cierta manera. O un tipo le detectan una enfermedad incurable y deriva hacia una creación que no deja de ser artística o un espacio que es Monte Albán, ¿no? O sea, ese centro religioso de los indígenas mexicanos,
deriva hacia eso y se cuelga de una historia y de una cantidad de representaciones artísticas que los indígenas realizaban para, en cierta manera, negociar su diálogo con el fin de la vida, si hay una vida después de la muerte, o sea, lidiar con la muerte, ¿no? En el otro que vos mencionabas, directamente hay una persona que habla del más allá y que elabora una hipótesis de que lo que nos va a salvar no es las buenas acciones del espíritu, sino las materiales, ¿no? Lo cual es una ¿cómo se llama? ¿Me sale la palabra? Como si una inversión de lo que todas las religiones se han planteado siempre, ¿no? El espíritu es el cultivo de las buenas acciones, de la moral, digamos, es lo que nos permite una vida más alegre, más allá. Y esos espacios, sí, yo creo que no es algo que yo piense o que haga adrede, pero que me sale así, ¿no? Es como generar esos espacios, porque los personajes son gente que en su tránsito en el mundo percibe cosas o vive cosas que no son las comunes. Me parece que de eso se trata, ¿no? El arte, es muy difícil contar las cosas que hacemos todos los días y que eso tenga un interés. Digo, hay muy pocos escritores, por ejemplo, que logran hacer eso, ¿no? De contar lo que hacen todos los días. Y me viene a la cabeza Nausgard, por ejemplo, ¿no? Con ese libro, con esa serie de libros monumental, Lucha, que hace eso, ¿no? Va al baño, cuenta que va al baño y lo hace algo, pero eso es muy difícil de hacer. Los más mortales tenemos que poner a los personajes en situaciones más extremas, ¿no? Y en ese sentido supongo que por ahí que sale, ¿no? Leandro justamente habló de estos espacios. Yo lo había notado de otra manera, me había puesto en un esquema de realidades paralelas en relación a la tecnología, las drogas, la espiritualidad, y todas estas fuerzas de las que hablas se me hizo muy patente en los primeros 3 capítulos. El primero, que tiene un nombre ya, Precauciones para la contratación de humanos. Hay parte del libro que mucho no entendí, que no me preocupa porque me parece que está bueno a veces quedarse ahí, pero la primera parte, el primer capítulo, lo releí varias veces tratando de entender si era un guión, si era como una especie de algo que tenía que ver con cyborgs, o porque había unas descripciones, repeticiones, y como que me descolocó bastante y me llevó a una cosa muy materialista. Por eso lo nombraba al principio. El segundo capítulo, todo lo contrario, me lleva como una cosa muy espiritual, muy simbólica, muy opuesta. Y el tercero, Google Zeitgeist, nuevamente sentí esa fuerza materialista y me acordé de un amigo que tiene una teoría de que el mundo está siendo gobernado en este momento por fuerzas materialistas y fuerzas espirituales que mueven como por detrás un montón de cosas. Y me acordé y pensé, si vos sabías de esa teoría, si la pensaste antes de escribir, si aflora en tu literatura sin querer. No sé si de esa teoría específica, pero en general siempre las religiones han intentado un poco hacer eso, manejar lo material a través de conceptos espirituales o trascendentes, digamos, ¿no? O de supuesta trascendencia a la materialidad. En Precauciones para la contratación de humanos, que es un título que está muy relacionado al libro, pero lo que pasa ahí es un diálogo, digamos, si uno escucha un diálogo telefónico desde afuera, siempre se va a escuchar una parte del diálogo, hay otra parte que la puedes imaginar pero no escuchar. Pero a mí me gustó mezclar eso, que es la primera parte de ese cuento, que se llama Sonidos de la Naturaleza, porque en realidad el diálogo, escuchar la frase de uno y después escuchar el silencio, como él está él está en realidad ¿cómo se fue el nombre? ¿Cómo se llama? Lo que está atrás de Barcelona.
San Cugat, él está por San Cugat, que es un pueblo que está en las afueras de Barcelona, pero cerca de Montserrat, que es una montaña sagrada, digamos, catalana, y entonces se escucha la naturaleza ahí. Lo que pasa es que yo quería hilvanar, y eso, capaz que no se percibe, pero en realidad hay otro cuento que está relacionado con ese cuento, y al final, como que todos los cuentos tienen un cierre común, quizás no es tan perceptible, pero para mí era la idea. Pero bueno, ese diálogo es extraño, porque no deja de... O sea, vos solo escuchás una conversación completamente banal de un tipo que lo que le está diciendo a un agente, a un manager de una actriz porno, que está demasiado gorda como para que la tengan en cuenta en los guiones, ¿no? O sea, como que lo llama para pedirle un papel para su mujer, y él le dice que está muy gorda y que le da un papel, que se cuide. Y ese diálogo tan banal, después a través de la naturaleza empiezan a pasar cosas que dan indicios de que ahí hay algo más potente. Pero diciendo todo esto, me olvidé de lo que tenía que decir. Me parece que no Ay, tenía perdón, conciencia de teorías conspirativas ni nada que se le pueda. No, conspiraciones no, yo no creo en esas. No creo que haya un poder que está más allá del poder. Digo, es un delirio muy común imaginar que existe un poder más allá del poder. O sea, que hay algo detrás de algo, y que vas a llegar a un cuartito, que hay un tipo que está... Hay una serie en Netflix ahora de dibujitos que está buenísima, que no me acuerdo del título, pero que son los tipos como que definen el mundo, es muy divertida. Como no me acuerdo del título, no se los puedo preguntar. Pero que son como los Illuminati, ¿no? Esta onda de los Illuminati. Que son gente que está detrás del poder y maneja realmente los hilos del mundo, creo que exista eso. Pero en el Google Zeitgeist, no sé si ustedes lo conocen, son esos videos que arma Google, YouTube en realidad, a fin de año, en donde te resumen en un video de 2 o 3 minutos lo que pasó en el año a través de YouTube, que es todo pasa por YouTube, ¿verdad? Entonces todo pasa por YouTube, está ahí. Entonces, por ejemplo, este año seguro va a tener el ataque de Hamas, o sea, tienen todas esas cosas mezcladas. Después te pone a Britney Spears mezclado con Hamas y todo está condensado como en 2 minutos. Son buenísimos los videos, se los recomiendo. Pero creo que eso, utilizar la expresión Zeitgeist, que quiere decir el espíritu de nuestros tiempos, ¿no? En alemán, para algo que es un año, me parece que eso es muy sintomático del momento del que vivimos. Como que para estos tipos el Zeitgeist va año a año. El Zeitgeist es el espíritu de una época, o sea, de más de 100 años, 200 años. Llamarle Zeitgeist a algo que es un año es muy significativo de la velocidad, digamos, de los tiempos en los que vivimos. Y a mí me interesaba, por eso mucho antes de la invención del Google, o sea, este cuento tiene que ver con la humanidad desde Egipto, ¿no? O sea, porque el protagonista es del antiguo Egipto, ¿no? Y entonces por eso me gustaba ese estilo de mucho antes de la invención del Google Zeitgeist. Yo sigo con la tensión entre el mundo ideal y el mundo real, porque me parece que hay algo más ahí, no solamente gente neurótica que quiere escapar del mundo que le toca, sino que esa oposición que estás haciendo son verdaderos extremos, ¿no? El pornógrafo y el mundo de la antigüedad, ¿no? Y ahora no recuerdo otro, pero estás todo el tiempo oponiendo digamos, acciones o personajes algo miserables, digamos, con la perfección absoluta, con un ideal de perfección, ¿no? Entonces, me parece que eso, no sé, me hace pensar en que tenés una posición con respecto al mundo que vivimos hoy. Hay un comentario en eso sobre el mundo que estamos viviendo, sobre el mundo que alguna vez pensamos que iba a ser y sobre el mundo que finalmente tenemos, ¿no? Simplemente quería decir eso. Hay un tema ahí, perdón, para no olvidarme, que es que justamente en ese cuento que se llama Precauciones para la contratación de humanos, digamos que el protagonista es, digamos, de las cosas más bajas que puede haber hoy, es un productor de pornografía y incluso habla
gangbang y cosas así que son de lo peor que puede haber, digamos, porque digamos, pagan muy poca plata por una cosa que es, bueno, no sé cómo describirla, pero él, justamente, al negociar su obsesión con la muerte de su mentor, él se retrotrae a Grecia. No hay en la historia de la humanidad un arte más puro, más, ¿cómo se llama?, equilibrado que el arte griego, porque los griegos eran equilibrio. Lo que para ellos el dios máximo de los griegos es la mesura, el equilibrio. Y todo el arte griego tiene que ver con esa cosa de mesura, ¿no? Ibris, equilibrio, buscar el equilibrio y rechazar o intentar no caer en la desmesura, ¿no? Y si hay algo que es la pornografía de la desmesura, entonces el hecho de que este tipo justamente negocie su tensión con la muerte a través de la construcción de un templo períptero exástilo griego, en dórico, y con estelas griegas, tiene una cosa que es: somos humanos, ¿no? Ese sujeto griego equilibrado que está ahí sigue teniendo para nosotros, para esta civilización grecorromana, digamos, una base, una sustancia que es la misma, ¿no? Y cuando vas a contratar a un humano, tenés que tener en cuenta eso, y tiene que ver con eso, ¿no? Pero me parece además que buscando esas tensiones que siguen encontrando en muchos registros, que me parece que lo más atractivo además, como que hay tensiones en muchos niveles, ¿no? Y yo lo que veo es una preocupación o una obsesión, si querés, en la escritura, porque es una escritura que está muy controlada. Cada punto cada palabra está muy bien elegida, es la palabra, calculo que es una persona muy obsesiva, y veo como tu presencia en todos los rincones, en todos los rincones. No hay nada que esté librado. Y sin embargo, al mismo tiempo, estás presentando textos que están fragmentados, rotos, o como que también hay cuidado con eso. Entonces, y hay, no sé cuál es el cuento, pero hay un cuento donde el epígrafe está mencionando justamente la necesidad de la imperfección para obtener, digamos, una belleza lejos de una belleza ideal, digamos, ¿no? La belleza más bella, la belleza sí. Entonces, me preguntaba también eso, cómo manejarse estas tensiones entre algo que tiene que estar bien escrito, pero por otro lado sentís que esa perfección te está limitando para decir algo más que una simple una simple perfección formal, ¿no? Porque es limitado. ¿Cómo lidiamos? Primero que estos son cuentos que, como tienen muchos años, han pasado por una infinidad de correcciones, pero igual soy obsesivo, corrijo mucho. Creo que la clave para mí la corrección es la clave de todo. Y en general me gusta, más allá de la estructura de cada oración, que el lector también tenga que participar en la corrección. Por eso camoteo, o sea, capaz que podría hacer algunas narraciones como más corridas, que de hecho hay algunos cuentos que son así, y otros que no, en donde el lector tenga que llenar los fill in the blanks, ¿no? Como llenar los espacios en blanco, ¿no? Pero en particular con esa cita de Agamben, que dice que la obra maestra es aquella que, algo así como que persevera en la imperfección. Para mí tiene que ver con mi obsesión actual, que es el debate humanidad-inteligencia artificial, ¿no? Y a mí me parece que la inteligencia artificial va a lograr hacer música, hacer arte, hacer películas, escribir novelas, probablemente al mismo nivel que muchos escritores, para hablar de literatura, ¿no?
Yo creo que hoy, pero dentro de un año mucho más, la inteligencia artificial, bueno, y la huelga de los guionistas de Hollywood es un ejemplo. La inteligencia artificial va a poder escribir el código Da Vinci sin demasiados problemas y en 2 segundos, alimentada de la manera correcta. Y a mí me plantea, y debería plantearnos a todos los creadores, el problema de qué va a pasar con nosotros, ¿no? O sea, cómo vamos a competir contra eso, contra el hecho de que de repente en una editorial se puedan sentar 3 gente de marketing y digan, bueno, vamos a hacer 5 novelas de asesinatos, 2 de amor, y muy fácilmente con la inteligencia artificial lo van a poder hacer. Pero yo creo que van a poder hacer, bueno, es mi esperanza, ¿no? Yo creo que van a poder hacer novelas como el Código Da Vinci, ¿no? Bastante previsibles y que en realidad no dejan demasiado. Y que los escritores, por hablar de lo nuestro, que van a persistir, son aquellos que trabajen en el defecto, trabajen en la imperfección, ¿no? Lo imperfecto. Es aquello que el algoritmo, en su búsqueda de la perfección, no puede lograr. Espero, capaz que sí. Pero quiero decir, es más fácil, digamos, escribir como Dan Brown que escribir como Kafka o como Águila, por decirlo en un escritor contemporáneo, ¿no? Y entonces por eso me gustó mucho esa frase de Agamben, porque creo que es así, el defecto, esa cosa imperfecta, o sea, que no deja de ser la obsesión. La obsesión de Kafka es lo que da Kafka, pero ninguna máquina podría haber hecho eso porque es rarísimo, no tiene ninguna lógica, no hay nada ahí que sea olebrero, por decirlo un poquito más acá, ¿no? Siempre se dispara hacia lugares que no son normales, ¿no? Y por eso era esa cita, porque ese cuento está el tipo está muy involucrado en esa obsesión, ¿no? ¿Es una obsesión tuya? Es mi obsesión del momento, de los últimos años. Y el título del libro tiene que ver con eso. Siendo que la empresa llamada La Humanidad va a desaparecer. ¿La empresa? Bueno, esto que somos, ¿no? Esta cosa, la empresa como algo que buscamos en conjunto, no como empresa comercial. Está en vías de extinción. Y no hablo de dentro de 150 años, sino lo van a ver nuestros hijos, ¿no? Y hay que ver cómo negociamos eso, cómo hacemos para negociar. Es decir, yo sé que las grandes compañías multinacionales, porque me lo han dicho, están invirtiendo tiempo y horas en ver cómo hacen este dibujo, lo hacen en inteligencia. O sea, copiar un dibujo como este no es tan difícil. El Midjourney hoy lo hace, dentro de un año van a filmar películas. Entonces, digo, ¿qué vamos a hacer los productores quizás no existamos más, pero yo siento que hay esa grieta de luz por la que podemos de repente seguir creando. Ahí me presentaba la respuesta justo del materialismo y la espiritualidad en esto que decías de la humanidad y la tecnología o la inteligencia artificial, ¿no? Estos cuentos, como decías, tienen ya muchos años. Me gustaría saber cómo fue ese proceso de trabajar distintas historias y llevarlas a un cuerpo, ¿no? Porque es otra fase, ¿no? De la escritura o, bueno, de lo que estuviste haciendo. A mí siempre, y bueno, por ejemplo, mencionabas a Mantísima recién. Otra de mis obsesiones es poder poner muchas voces en una sola cosa, ¿no? En un solo formato, ¿no? Que no sea siempre la misma voz que recorre todo, sino que sean voces y cosas realmente diferentes, ¿no? Es como algo que me gusta mucho hacer, que los narradores sean diferentes. En este caso, lo que me gustaba era que son no solo voces diferentes, sino estructuras completamente diferentes, que refieren a cosas diferentes. A mí, por ejemplo, son cuentos que tienen distintos momentos en la historia, algunos son antiguos, algunos son más antiguos y otros menos antiguos, pero lo que sí están imbuidos de
referentes literarios diferentes. A mí me gusta mucho, quizás derivado del trabajo que he realizado en publicidad y que he hecho mucho más recientemente, de buscar referencias de cómo contar una cosa que se usa mucho en el universo audiovisual, ¿no? Cómo voy a filmar esto, qué luz va a tener, cómo van a ser las actuaciones. Se buscan referencias en cosas que han hecho otros, los movimientos de la cámara, que vas a hacer. El cine en general es mucho más propenso a decir eso abiertamente que la literatura. En general la literatura se hace un poco sotoboche eso, ¿no? A mí me gusta explicitarlo y me gusta, cuando tengo una idea, pensar cómo quiero que suene, cómo la quiero contar. Y muchas veces lo que hago es leer. Por ejemplo, el primer cuento es muy Foster Wallace. El segundo cuento es mucho más Carver, por ejemplo. Y si yo leo a esos autores mientras los estoy escribiendo, naturalmente me sale como eso, ¿no? La música también es muy común. Los músicos están todo el tiempo escuchando y manejando referencias, ¿no? Tocar como esto, sonar como esto, es algo que hace. Los escritores son mucho más ocultan mucho más las referencias, que obviamente todas las tenemos, las influencias, ¿no? Y por eso está como ese abanico de diferentes estructuras y voces. No sé si eso responde en algo a lo que... Sí, un poco también cómo fue ese armado, el que fuera ese orden. Bueno, el orden es un tema que cambió. Este libro ha cambiado de orden muchas veces. De hecho, algún lector me ha criticado que pusiera el primer cuento como primer cuento, porque quizás es el cuento más desafiante para el lector. Quizás ese lector tenga razón. Empiecen por el segundo. Empiecen a leer por el segundo y lean el libro al final. Pero a mí, como era el más desafiante, era el que más me gustaba. Y por eso lo puse primero, quizás equivocadamente, ¿no? Porque es verdad que el primer texto puede que sea un freno, que es una lástima, ¿no? Así que les recomiendo a todos que comiencen por el segundo. Y el armado fue cambiando, pero un día llegué a la... Pensando, por ejemplo, en este cuadro que tenemos, Ahí ¿no? va, Está bueno. todo como cosido y Sí. seguramente el que lo hizo no lo hizo en su taller, sino lo terminó armando acá. Sí. Entonces, Bueno. vos también te encontraste por ahí como una historia diferente al unir los Bueno, distintos- este cuadro es muy parecido al libro de ahora que lo decís, porque no hay una, o a lo que a mi forma como me gusta narrar, porque no hay una secuencia que vos digas empieza acá, termina allá, se mezclan distintas cosas y cada lector, no, ¿cómo se dice? Observador, sí, del cuadro, seguramente va a sacar diferentes conclusiones de observarlo. Y si te acercas un poquito más a una parte vas a descubrir algunas cosas, y si lo ves más de lejos te va a parecer un conjunto diferente o con otro sentido. Y la verdad que se parece mucho a la manera en la que a mí me gusta escribir. Y sí, es así. Yo con este libro finalmente lo que me pasó fue que logré unificar todo a través de el último cuento, que es como una terapia psicoanalítica y al final no es como, es una terapia psicoanalítica, que es otra de mis obsesiones, la de leer. Y que al final hilvana un poco todos los cuentos a través de algo que dice la voz que está contando ese cuento. Y da la clave de que cada cuento es una neurosis, ¿no? de cada personaje que está ahí, ¿no? Y para mí fue como eso, 9 neurosis, o sea, 9 tipos que están en una etapa neurótica en la cual hay una desconexión como cualquier neurosis, entre la realidad y la percepción de la realidad, pero una desconexión muy, muy potente, ¿no? A mí me gustaría leer una parte del texto que me gustó mucho y me da pie para decir otras cosas.
y me parece que condensa una cantidad de cosas que vos tenés en tu vida. Estaban esperando la llegada del gran poeta Lacandón, a quien nunca habían visto. Eran en su mayoría profesionales de literatura provenientes de varios países del universo hispanohablante. Sentados en cómodas sillas de madera labrada, dispuestas como auditorio, conversaban animadamente. La ocasión, uno de tantos encuentros internacionales de poesía que se celebran cada año en la Ciudad de México. El lugar, un edificio neoclásico con la acostumbrada profusión de órdenes arquitectónicos que parece provenir de un general asustado, que apuesta todo lo que tiene en el campo de batalla ante un enemigo que todavía no se ha hecho presente. Podría ser el Palacio de Minería en la calle de Tacuba. Si alguno se hubiera puesto de pie, el piso del fastuoso salón habría rugido con el apagado y antiguo sonido de los pasos de la historia. El gran poeta Lacandón estaba retrasado. Y me parece un comienzo fantástico, lo leí muchas veces y me parece que en ese párrafo ahí se condensan muchas cosas de tu escritura, ¿no? Pero en particular que lo veo en todos los cuentos, y es la erudición, ¿no? Estás como obsesivo que sos, se ve que tenés todas estas referencias que tenés tanto de tiempo jugando en tu mente, y ahí están puestas de una manera muy, ¿cómo decirlo? Muy orgánicamente. Y me parece que esa intuición que vos manejás y que además contraponés con situaciones muy banales, ¿no? Hace que aparezcan con más fuerza, ¿no? Pero al mismo tiempo muy integrada, no hay ninguna impostación en esa intuición. Pero también esa intuición puede ser de asuntos muy de la cultura popular, o puede ser o de la agricultura o esas cuestiones, ¿no? Y me preguntaba, ¿cómo te llevas con la academia? Mal. Yo me acuerdo, me hiciste acordar a mi época de estudiante de humanidades, que salí corriendo en la academia, porque me di cuenta que por lo menos ahí no me iba a servir mucho para lo que yo quería hacer, ¿no? No es que me lleve mal, me encanta leer ensayos tanto de arte como de literatura, ¿no? Pero hay una cierta vida dentro de la academia que yo no puedo con ella. Y ese cuento es un ejemplo clarísimo de eso, y me encanta que hayas leído ese párrafo. Ese párrafo tiene muchísimo trabajo, porque está la historia y la frase final del poeta Lacandón estaba retrasado, que es la base del cuento, porque el poeta Lacandón, lamento decirse, no va a llegar. O va a llegar, pero de una manera, le va a llegar, pero de una manera que nadie se espera. Bueno, no sé, creo que a medida que se va leyendo se puede ir esperando. Pero por ejemplo, me gusta mucho la imagen, perdón, voy a hablar un poco, voy a hacer un poco, pero haber llegado a la imagen de la arquitectura neoclásica como un general que apuesta, porque el neoclásico es una aberración. Cuando hablamos del equilibrio griego, si un griego, yo siempre les digo a mis hijos cuando vienen esto, y cuando hay edificios que mezclan el dórico, el jónico, tienen acanto, tienen todo metido ahí, ¿no? Y el neoclásico hace eso, que si un griego, el griego de aquella época se despertara y viera aquello, se vomitaría, y parecería una cosa más aberrante del mundo, porque ellos eran proporción, mantenete, equilibrio. Y este es un arte como totalmente desequilibrado. Entonces esa imagen de un general poniendo todo lo que tiene contra algo que todavía no llegó, como que se prepara, loco, guardate algo, ¿no? Que es típico del neoclásico, ¿no? Como poner todo ahí. Y después sigue como esa cosa tan lacónica del poeta Lacandón, que estaba retrasado. Pero bueno, en ese cuento se da eso, ¿no? Se ve claramente mi desprecio no hacia la academia, pero sí hacia la gente que está todo el tiempo rindiéndole pleitesía
a cosas que no, o sea, cosas que solo sirven para escalar posiciones en un determinado escalafón. Y México es un país muy ejemplar en eso. La poesía en México es todo el tiempo fórmulas, parecen tipos del siglo XVIII, o sea, están todo el tiempo haciendo performance de lo que tienen que hacer. Es como hay que imaginar como si estuvieran haciendo reverencias todo el tiempo, ¿no? Yo me los imagino así. Bueno, el Mandel, sí. Mucho más grave eso para mí, ¿no? Porque eso lo que genera es gente que hace lo mismo que hacen otros, y eso es lo que hablábamos recién, es lo que va a poder hacer. O sea, se va a poder alimentar la inteligencia artificial para que haga un poema quizás como lo de Octavio Paz, ¿no? Pero lo interesante no es hacer lo que hace Octavio Paz, lo interesante es hacer otra cosa que responda de otra manera a lo que Octavio Paz ya respondió. No sé, para mí escribir un soneto hoy ya está, eso ya se hizo de manera, o sea, después de Quevedo, ¿viste? No sé si se puede hacer algo con un soneto que no se haya hecho, ¿no? Es como jugar un juego que ya está, que ya se jugó de la mejor manera posible, no hay manera de mejorar a Quevedo en ese territorio, ¿no? Entonces, ese universo que pasa todo el tiempo haciendo eso, como un bucle, a mí me... Y bueno, ese cuento tiene un final que... Hay un par que hacia ahí quería ir, pero... Dale, sí, pero no sé... Dale. No voy a contar el final, obviamente. Pero es algo que haces en otros momentos, que es quedar ahí, ¿no? Quedar ahí. Ese cuento es, a mí me encantó, es un cuento maravilloso, porque está toda esa ironía y toda esa, no sé si la palabra desprecio, pero como esa, no sé cuál es la palabra, pero hacia la academia y hacia todo lo que estaba diciendo. Y todo su desarrollo tiene que ver con eso. Y hay algunas anticipaciones terribles también, ¿no? Y me preguntaba también cómo, como alguien obsesivo con la escritura y que maneja muchos registros, ¿cómo te llevas con la construcción del tiempo, del tiempo que reproducís, de los tiempos? Porque hay algunos que no tienen tiempo, otros que los tiempos están como el primero que está completamente fragmentado, otros que son continuos y fluidos, y también hay una variedad grande en ese manejo del tiempo. Y me preguntaba si, capaz es una pregunta más general todavía, hasta qué punto sos consciente de lo que escribís, porque siempre hay algo que queda fuera de nuestra conciencia, ¿no? Pero me parece que también en la cuestión del tiempo ahí hay un cuidado muy particular en ese manejo. Sí, a mí o sea, es lo que me pide, digamos, en el caso de ese cuento es algo que ocurre en media hora, pero sin embargo, como está contado de una manera como de un vaivén entre una cosa y otra, en realidad entre tres circunstancias, parece que fuera como más amplio, porque está. Y a mí me gustó mucho estirarlo para contar la vida de esas personas que están ahí esperando, ¿no? Que tienen, y hay una cosa que tienen sed, que es algo muy común en el caso. No sé si a ustedes les está pasando ahora, pero y en general he notado que ponen unos vasitos de agua en las mesas, y si los que van a exponer se demoran, esos vasos de agua comienzan a ser un objeto de deseo, ¿no? Tremendo. Pero en el otro, por ejemplo, en el primero, pasan muchísimos años, ¿no? Una cosa en la otra, pero también es porque la historia requiere una evolución más importante. El hombre que se está por morir y su hijo lo acompaña en un viaje medio delirante, es una cuestión justamente que tiene el imperativo de la muerte, ¿no? Que te descubren una enfermedad mortal y te queda eso, te queda. Yo siento que es un manejo que tiene que ver con lo que cada historia te pida. Una historia que se desarrolla muy cortita,
juvenil. No, bueno, y están los dos sentados ahí y es un diálogo que dura una hora quizás, ¿no? Pero en donde ellos se retrotraen a otras cosas que pasaron, ¿no? Como estrellas. A mí la cultura popular, sobre todo en las figuras mega famosas, me parece muy seductora, ese caso de ese cuento. Ahí hay como eso de los límites, ¿no? La grieta de luz, cuando hay como un límite vital ya, que pasa con ese cantante. Y a mí me hizo acordar la historia del príncipe, no sé si lo tenías presente o no, en algunas cosas que has contado en el libro del príncipe, o no. Bueno, la verdad que no lo había pensado. La revelación. Pero hay una gran, bueno, puede ser, hay una gran diferencia que esos eran mega famosos. Y es un cuento que tiene que ver con eso, con esa vida disipada desde muy joven, cuando es una estrella juvenil, que tenés todo lo que quieras a nivel de drogas, sexo, todo, bueno, rock, el mundo del rock. Y que eso, claro, llegar a los 40 años es 50, viviste 50, lo que para cualquier ser humano serían 50 vidas diferentes. En 40 años y sos una persona que lo ha vivido todo, o sea, ¿qué te pueden contar, no? Pero al mismo tiempo el cuerpo no es el de una persona de 40 años, ¿no? Y esa es ni el cuerpo ni la mente de una persona de 40 años. Tal vez la aparición que ocurre ahí, que él cuenta que le ocurrió, ¿no? La saxonística, la Virgen. Sí, es la Virgen de Guadalupe que se le aparece, un momento además clave de su vida, puede tener que ver con esa verdad. Bueno, ahora que me lo decís, sí, al principio se supone que se le pareció, me contaba que se le pareció Cristo, y le habló, o Dios, bueno, Dios es lo mismo. Estaban los dos ahí como en un límite, o sea, era una situación límite de peligro de vida. Ahí está, sí. Se podía morir. A mí lo que me gusta de ese momento es que está con una niña, o sea, hay una pasar varios límites, digamos, ¿no? Está el límite de la prostitución, está el límite de lo infantil, del adulto con la menor, pero que en ese caso es ella la que es sabia y él es un desastre, ¿no? Y ella estoy lamentablemente contando el cuento, pero esa aparición mística le ocurre en ese momento a una persona más vieja y a manos de una. Digo, yo creo que la Virgen no debía tener mucho más ¿no? O sea, era una persona muy joven cuando tuvo a Jesús, no sé, pero seguro menos de 20 años. Y sería algo como que nosotros consideraríamos bastante niña, ¿no? Y bueno, tiene que ver con no sé si respondí algo de lo que o sea que había como algo parecido a la historia del Sí, en ese sentido sí, es verdad, sí, se le aparece la divinidad y le cambia la vida. A mí me impresiona ese contraste de esas revelaciones o momentos místicos o roces espirituales con esa otra parte como más amarga, porque también hay como un dejo de amargura por momentos, ¿no? Bueno, esa automatización o esa cosa como mucho más fría y no sé, hay como un contraste. A mí me gusta mucho ese cuento, que no ha sido mencionado. Bueno, ahí te digo en todo el libro, ¿no? Con todos los cuentos pasas por eso. Me gusta mucho el título de ese cuento, que es Ex Voto al estilo Televisa, porque creo que condensa eso. El ex voto, que es una forma de arte mexicana que hacía la gente común para agradecerle a Dios que los había ayudado, ¿no? Es hermoso, supongo que muchos de ustedes habrán ido a la casa de Frida Kahlo, ella tenía muchos ex votos, y es un arte muy naif, vamos a decir, y son dibujos en los que se muestra gracias Dios por curar a mi padre que estaba enfermo, y que lo escriben y lo muestran porque le habían pegado un balazo, y vos ves ahí el dibujo que es muy precario, ¿no? Y me gustaba mucho mezclar eso con el estilo Televisa, ¿no? Que es como Televisa es la cadena de televisión probablemente más grande de América, o lo era en ese momento, ¿no? Es una el Chavo del Ocho, la comedia de acá,
o sea, muchas cosas que nosotros hemos consumido eran del universo de Televisa, y en México Televisa ponía presidentes, sacaba presidentes, o sea, realmente poderosa, era realmente poderosa Televisa. Y me gustaba mucho esa dualidad, ¿no? De ex voto al estilo de Televisa. Es como decir, es algo casi imposible, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas maliciosas y capciosas. Una es, ¿dónde está Uruguay? ¿Cómo? ¿Dónde está Uruguay en el libro? Esa es una. Y la otra, ¿cuál es el apocalipsis de la novela? Bueno, la primera es que no está en Uruguay. Sí, no está. No aparece. Creo que no aparece en ningún momento. Y la segunda es muy buena, porque es un cuento que empieza, todos los párrafos empiezan con eso, la literatura está en su apocalipsis. Y es esa sensación, que es lo que comentaba antes, ¿no? de que la literatura está en su apocalipsis. Creo que hay formas de que el ser humano va a vivir esa experiencia de narrar algo que viene desde antes de los griegos, pero con los griegos como se consolida como esa cosa de hacer catarsis, ¿no? A través de una obra de arte, que están mirando hacia otras cosas, y pienso en los juegos, por ejemplo, ¿no? Y creo que hay toda una generación de personas que van a experimentar esa cosa que antes experimentábamos leyendo un libro a través de su inmersión en una realidad virtual en un videojuego, ¿no? Entonces, por eso es que la literatura está en su apocalipsis. Y en ese cuento me estaba obsesionado con esa cuestión, como la muerte de una forma de arte, ¿no? Que en realidad pensé lo mismo del teatro, por ejemplo, y la realidad es que el teatro, hace mucho que pienso lo mismo del teatro, y sin embargo el teatro sigue ahí tan campante y además incluso hasta mejor, ¿no? O sea, si uno piensa, bueno, vino la radio, vino el cine, vino la televisión, el teatro, y sin embargo el teatro está ahí y tiene otra forma de encarar las cosas. Pero bueno, yo como soy pesimista, ahí está Uruguay, en mi pesimismo. Y entonces, por eso ese cuento es como la literatura está en su apocalipsis, es como, es un mantra que la literatura está en su apocalipsis y tal cosa. Y ese miedo que ve con la inteligencia artificial. Y entre otras cosas, claro, sí. ¿Y el arte se salva ahí? No, porque, bueno, no, sí, esto por ejemplo Porque una cosa es cierto tipo de arte, pero yo qué sé, la pintura, ciertas cosas que se hacen con las manos. Bueno, lo que ocurre es que ya hoy, si vos le pones a la inteligencia artificial y le das las coordenadas, por ejemplo, Midjourney es el ejemplo, esta capa te la hace de taquito, y vos la podés ir puliendo, dándole instrucciones, ¿no? Pero sin embargo esto ya lo veo más complicado, ¿no? Para que lo hagas. Porque lo haces con las manos. Sí, pero aparte es defectuoso, ¿ves? Está mal pegado, tiene bordes que se salen a propósito. A pesar de que en el libro encuentro que habla de que hay gente que vive más en el otro mundo, claro, según qué hizo con las manos. Bueno, pero es que ese cuento, claro, es ese paradigma, ¿no? O sea, vos vivís en tanto hiciste cosas reales, este sería un ejemplo, ¿no? Porque tenés cosas que están hechas, lo pintaste físicamente, no lo hizo una máquina, en tanto con un retoque digital de Photoshop, sí. Yo creo que vas a tener que escribir a mano. No sé, no me entiendo. Pues. Bueno, estamos, parece. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias.